La evolución y consolidación de los derechos en Bolivia. Los derechos en todo el mundo ya habían comenzado desde la revolución desde el año 1789, pero dentro acá, en Bolivia, es una historia muy diferente. Todo comenzó con la fundación de la República de Bolivia en el año 1825. Pero para ese entonces no existía una constitución. No fue hasta el año 1826 cuando por primera vez se saca la primera constitución política del Estado. En aquí afirma que todos tienen nacionalidad y de igual manera ciudadanía, pero para lograr la ciudadanía tenías que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, tienes que ser mayor de 20 años, tienes que estar casado, tienes que tener una industria, tienes que tener empleo o al menos alguna profesión técnica, tienes que saber leer y escribir. Si no tenías nada de esto, no te consideraban ciudadano. Y el ciudadano participa en actividades políticas, por lo tanto, no llegabas a elegir al próximo presidente. Sí tenías nacionalidad, pero en algún punto de la historia también se excluyó a todas estas personas. Pruebas. Se realizó un censo en el que solamente había más de 100.000 personas, pero realmente eran más de 1.000.000, porque no contaron a los indígenas y de las áreas de de todos los valles, de todas las cordilleras de Bolivia. Así pasó el tiempo, pero todo cambió cuando se establecieron los derechos de segunda generación en todo el mundo. ¿Qué establece esto? Dice que todos tienen el libre derecho a estudiar, a educarse dentro de la educación, tienen derecho a tener salud, a un trabajo. Son los más principales. En Bolivia ya esto cambió drásticamente. Cuando entró el presidente Germán Bush en el año 1937, aunque en 1938 igual entró, era provisional primero, pero después de manera electoral. Él cambió completamente la nueva constitución. La llamaba la Constitución de 1938. Dejó el pensamiento liberal y adoptó un pensamiento más social. Todo iba bien, todo estaba increíble para todos. Los campesinos ya por fin eran tomados en cuenta, tenían voz y voto. Pero Bush falleció o se suicidó, murió, asesinado, no se sabe. Después de eso, todos los derechos cayeron y nuevamente los de la política tradicional vuelven al poder y se encargan de restablecer las cosas tal y como ellos consideran que es lo mejor. Pero más bien surgió el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, que nos ayudó a consolidar la revolución de 1952 y con ello el voto universal. Hombres, mujeres y en especial de los pueblos indígenas ya podían votar. Tenían derecho a la educación y ya no es resistida. Tienen derecho a la salud. Pero aún así, a pesar de tener leyes y todo, seguía la discriminación. Y al parecer siempre es así. En el año 2009, Juan Evo Morales Ayma estableció la primera constitución, no, las nuevas leyes que beneficiaban a los pueblos indígenas originarios campesinos. Pero realmente está cumpliendo con su cometido, pues creo que no. Pues digo que no, diré. Aquí nos encontramos ahora, teniendo los derechos básicos, no en su totalidad. Aún sigue existiendo discriminación, pero aún así depende de nosotros ver un futuro mejor. Porque el cambio comienza en uno mismo y no hay que esperar por él. Es todo.